Ok. Déjenme compartir toda la pantalla. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos, aquí nos vamos a ir a RoboGuide. Le vamos a decir que abra una nueva. Y bueno, ya habíamos hecho algunas. Le voy a decir que me genere una nueva. Y vamos a trabajar ahorita con el R2000. Entonces aquí le vamos a poner que es la Handling Pro, que es simplemente la que vamos a ocupar para hacer pick and place, para sujetar y dejar piezas y hacer trabajos muy sencillos, ¿no? Entonces ahorita le vamos a poner que sea R2000, UPVM R2000, 2000, y le vamos a poner círculo. Haciendo referencia a que vamos a hacer el espacio de trabajo para generar las trayectorias tanto lineal como circular. Le doy Next y me va a preguntar, ya les decía, si queremos crear un robot a partir de una imagen que podríamos nosotros extraer desde un archivo de backup, aquí, que podríamos nosotros hacerle a nuestro robot, jalarlo, o desde una existente, que puede ser una configuración ya aquí en RoboDeca. Vamos a hacerlo, perdón, aquí en RoboGuide. Vamos a hacerlo desde cero, nueva. Y le decimos, en este caso, que vamos a utilizar esta herramienta. Después la vamos a cambiar por el apuntador. Vamos next y aquí seleccionamos el R2000, que es el 210F. Y también su controlador, ¿no? R2000, 210F. Listo. Y bueno, aquí ya nos pregunta si nosotros queremos hacer algún otro, ¿cómo se llama? Utilizar algún módulo especial en cuanto a su programación. Vamos a dejar ahorita estos por default. Vamos a trabajar nada más con la comunicación en la PC y listo. Porque habíamos dicho al principio que si queríamos hacer una comunicación con robots, le dijimos que solamente con 10 en red, aunque tendríamos que configurar nuestra red a la hora de estar trabajando con ellos simulados. Y ya eso va a empezar a trabajar, a cargar nuestra red, digo, perdón, nuestro robot. Un poquito, que no tarde tanto. Aquí nos pregunta qué tipo de brida, en este caso de la parte de la herramienta nosotros vamos a tener. Vamos a poner una brida estándar y hacer la configuración, les decía, si es codo arriba, abajo, etcétera. Vamos a poner la estándar, que sería codo arriba, brazo derecho. Listo. Ustedes ya habían inicializado una estación, ¿no? Ya incluso ya habían agregado la mesa, ¿no? Pero bueno, ahorita lo estamos repitiendo por los que no lo habían hecho. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro robot, lo está generando. Y pues nada más ahorita vamos a cambiar la orientación. Porque si lo checan, por ejemplo, aquí en la parte de las coordenadas que nosotros vamos a ir ubicando nuestro robot, está, así lo tendríamos de vista frontal aquí en la celda de trabajo, aquí en los talleres, en el T2, pero hay que checar que, por ejemplo, la base del robot va a estar girada. ¿Cómo lo vamos a dar cuenta? A la hora de que agreguemos nosotros los robots, pero bueno, ahorita vamos a trabajar así. Entonces vamos a agregar ahorita el herramental de una vez, ya que no nos estableció ahorita el gripper por default.
Vamos a poner que aquí en el primero, en el User Tool, el primero le vamos a dar doble clic para que nos abra la librería. Nos vamos aquí en este icono. Voy a ir anotando aquí en este. Y ese nos va a abrir un listado con diferentes herramientas, ¿no? Nos vamos ahorita al apuntador, que es el único que tenemos aquí, y se lo vamos a agregar al 2. Listo. Ok, aplicar y damos OK. Y bueno, ya después haremos el procedimiento para calibrar. Vemos ahorita que sí nos está marcando el punto final del apuntador y esto nos va a permitir trabajar con él. Ok, bueno, ese sería uno. Lo otro que tenemos que hacer es ir a agregar nuestros objetos. Habíamos dicho que íbamos a agregar una mesa aquí en Fixtures. Vamos a agregar Fixture en el Cat Library. Y vamos a buscar en... Oh, este sí no me acuerdo dónde estaba. Aquí está tablas. Y era la 10. Bueno, tenemos más, ¿no? De diferentes tipos, pero bueno, esta la podemos modificar. Es de las sencillas, vamos a utilizar esta 10. Y recuerden, nos está poniendo la localización 0, 0 y 3000 en Z y la orientación en 0. Pero nosotros la podríamos poner en una posición especial. Por ejemplo, habíamos dicho que en X lo íbamos a tener en la posición, voy a dar doble clic nuevamente, era en 1700 en Y y en este iba a ser en 0 y en Y teníamos 1700. Vamos a aplicar. Ahí está. Perdón, pero era menos, ¿no? Tal forma que lo teníamos así como estaba el robot en la estación de trabajo en la parte trasera, ¿no? Lo tenemos. Y también estaríamos trabajando, por ejemplo, en la configuración inicial de nuestro robot. Recuerden que lo movíamos a una posición que era de menos 90, 0, 0, menos 90, 0, 0, menos 90 y 0, que eran los grados de libertad que teníamos aquí para poderlo configurar en la posición inicial. Vamos a verificar ahorita si con esto nosotros podemos estar dentro del espacio de trabajo del robot. Voy a cerrar aquí. Ahorita vemos si lo tenemos que girar. Está, sí. Verificamos que sí, con esa distancia sí estábamos cerca de poderlo alcanzar el robot, ¿no?
Perdón. Entonces, les decía, ya pusieron aquí la mesa, ya ustedes ya la agregaron. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Bueno, ok. Entonces aquí vamos a verificar que el espacio de trabajo lo cubriera sin problema. Esta la vamos a hacer un poquito más grande para que quepan los objetos que vamos a agregar, que dijimos que iba a ser una caja y un cilindro. Entonces a esta la vamos a escalar y la vamos a escalar en el eje X. Vamos a ponerle el doble. Vamos a ponerle 2. Vamos a aplicar a ver si queda. Sí, con eso es suficiente. Entonces ahorita esta quedaría exactamente a la mitad del espacio de trabajo del robot y aquí vamos a trabajar con él. Y en él vamos a también agregar de una vez los objetos que vamos a trabajar. Entonces, igual vamos a tener aquí en Fixtures, vamos a agregar un par. Y esos van a estar en partes, que decíamos que está en Word, que era el box y el cilindro. Ok. Está igual, nos dejó en las coordenadas 1000. Vamos a tratar de dejarlo aquí. Vamos a dejarlo en la menos 1700. Vamos a tratar de llegar al mismo punto. 1700, ahorita puse 17000. 1700. En X lo vamos a dejar en 0. Ahorita para que lo ponga al centro. Y en Z, la altura de la mesa pues, son 700 milímetros, 70 centímetros. Vamos a aplicar. Y debe estar ahí. Entonces se dan cuenta, está en el mero centro. Ahorita vamos a escalar esta al doble en el eje del objeto, en el Y y en el X, para hacer un rectángulo. Entonces vamos a ponerlo en Y y en X al doble. Y en Z vamos a ponerle la mitad, para que no quede tan alta. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ya nos queda de 500 milímetros. Déjenme verificar. Medimos, le decimos desde un vértice hasta el otro, 498.8, 499, 500 milímetros. Sí lo podemos poner como 500 milímetros ahí. Entonces, si lo tomamos como 500 y vemos, por ejemplo, aquí, si estos en el centro, estamos al centro de la mesa, bueno, también vamos a medir la mesa de una vez. Eso nos sirve para tener el espacio de trabajo bien definido, para encontrar las coordenadas más fáciles, ¿no? Ya, es 1 metro. Entonces, y de aquí a acá, me imagino que debe ser el doble, 2 metros. Así es. Ok, entonces tenemos 2 metros de largo, 1 metro de ancho. Entonces, si lo queremos exactamente a la mitad, pues esta mide 50, lo vamos a tener que recorrer 250 milímetros en el caso de el eje del objeto en el Y. Entonces aquí en Y le voy a agregar 250, serían 950. Digamos, ya nos quedó ahí. Y aquí, pues si lo queremos en el extremo, vamos a marcar. Mitad de la mesa, de aquí para acá serían 1000. Entonces aquí el centro serían 500, pero recuerden que tenemos una de 500 por 500. Aquí debería de quedar, ¿no? Entonces las coordenadas en donde tenemos que quedar son 500, 500 en... No, mentira. 500 más 250, que va a ser en el eje X del objeto. Así es. Entonces, son menos 750 aquí también. Ahí está. Y ahí quedó. Menos 750, menos 1950, y ya con esto tenemos el objeto. Listo. Ok. Y ese sería mi primer objeto, ¿no? Ahorita vamos a hacer una rutina en la cual vamos a partir de la parte de arriba. Vamos a poner el robot en una posición
de seguridad. Después nos vamos a acercar, aproximar, vamos a hacer contactos y vamos a hacer perfiles. Nos vamos a alejar y vamos a tocar la siguiente figura, ¿no? Vamos a agregar el siguiente objeto y en este caso va a ser un cilindro. Igual en partes, workspace. Aquí está el cilindro. Le damos OK. Y nuevamente nos lo mando hasta arriba. Entonces ahorita vamos a ponerlo al centro. Y decíamos que era en 0 en X. En Y también en 0 y en Z en 700. Y ya de ahorita lo movemos. Ahí me lo dejé. Ah, mentira. Era en Y. Eran 1700, ¿no? Ahí está. Y se dan cuenta, pues sí, ya quedó en el centro. Al menos en esta parte de la mesa, ¿no? Ya está centrado. Vamos también a bajarlo, que se escala en Z de la mitad, 0.5, que no esté tan alto. Ahí está. Y lo vamos a recorrer sobre su eje X. Sí, sobre su eje X. Y debería de estar exactamente a la mitad de la otra mesa, que son 500 milímetros, ¿no? 500 milímetros en X. Ahí está. Y ahí está preparada nuestra estación de trabajo. ¿Vale? ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a llevar a nuestro robot a la posición inicial y vamos a hacer nuestro programa. Vamos a abrir entonces ahora sí ya nuestro Teach. Y bueno, aquí me voy a poner que cancele este. Digo que sí, que no necesito la guía. Vamos a decir que seleccione la carga. Esto, bueno, si ya lo hicieron, recuerden que cada que abrimos una nueva estación nos lo va a pedir por primera vez que nos hagamos el tutorial. Pero en este caso ya lo hicimos. Vamos a poner aquí en este caso set int el índice de la carga. Después lo vamos a modificar esta. Vamos a ponerle 1. Y les decía, aquí cuando nosotros configuramos esta carga, le podemos decir qué proporción tenemos de carga máxima con respecto también a la herramienta. Si la herramienta, por ejemplo, en este caso dice 210 kilos máximo, pero tuviéramos una herramienta que nos pesa 30 kilos, bueno, pues entonces tendríamos que distribuir el resto de la carga máxima en nuestro payload, en la carga propia de los objetos que nosotros vamos a estar manipulando. Entonces vamos a suponer que ahorita la carga máxima va a ser eso, entonces para trabajar con el máximo torque, por así decirlo. Entonces lo voy a llevar a la posición, bueno, y eso lo podríamos hacer de forma manual, moviendo cada una de las articulaciones. Bueno, si yo empiezo a mover el eje X, aquí lo estaría moviendo en sentido contrario y tendríamos que alinear esto también con la posición. Vamos a ver el ángulo. Menos 90. El otro que debería estar en menos 90 es el 5. 5. Y si ve que ya lo dejamos en el plano para trabajar. Y si no, estamos aquí en el simulador, le damos a posición y nos vamos al valor exacto, ¿no? Que era menos 90, 0, 0, 0, menos 90 y 0. Y le damos que se mueva hacia allá. Hasta ahí me falta un menos 90. Y se dan cuenta si ya estamos en la parte frontal de nuestra mesa de trabajo. Entonces de ahí lo que vamos a hacer es programar esos puntos de aproximación, ¿no?
Y les decía, si nosotros tenemos nuestra estación bien definida, podríamos incluso manipular los puntos, las posiciones directamente de esto. Que lo ideal es que pues, nosotros nos pusiéramos en ¿cómo se llama? En el uso del robot directamente con el Teach. No vamos a tener estas herramientas que me permitan poder trabajar de esta forma, pero nos van a ayudar a familiarizarnos un poco. ¿De qué depende? Por ejemplo, podríamos nosotros parametrizar nuestra mesa, el alto, todo, pero también dependemos de la regularidad del terreno. Puede ser que esto varíe y entonces a la hora de nosotros estar dando los puntos y probarlos, puede ser que colisione. Entonces debemos de tener mucho cuidado y debemos estar haciendo nuestros movimientos de retoque, ¿no? En este caso, si nosotros conocemos ya las coordenadas y el valor del objeto que tenemos aquí, vamos a aproximar esto a los primeros movimientos. Vamos a grabar esa primera posición en un nuevo proyecto, en un nuevo programa. Entonces, esta la cerramos y nos vamos a ir a Select, recuerden, Select, y le vamos a decir que cree un nuevo programa. Nos vamos a el keyword y le vamos a poner aquí trayectorias. Uno. Damos exit y recuerden que nos va en detalles en nuestro robot. Tenemos que apagar el segundo grupo porque tenía configurado un segundo grupo con ejes de movimiento transversal y en el caso del M900 un servo para lo que es la herramienta de soldadura, el welding. Entonces aquí ya le vamos a poner comentarios, vamos a poner programa. Oh, perdón. Enter. Le damos Option K, Keyboard, y le damos al programa. Trayectorias, test. ¿Vale? Y ahí nos aparece el comentario. Y le damos End. Ya nos va a aparecer el robot. Entonces vamos a empezar a agregar puntos. Le decimos, queremos que ese primer punto, ya que nos dirigimos nosotros como el punto de reposo, bueno, nuestro punto nos va a preguntar qué tipo, vamos a trabajar ahorita y después vamos modificando los puntos, los movimientos, vamos a dar un movimiento de articulación y ahora nos tenemos que dirigir a este punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar acercándonos de este lado, vamos a hacer esta trayectoria, después regresa al punto de aproximación, se va a desplazar hacia acá, va a tocar y se va a generar esta trayectoria, va a regresar y de salida. Entonces vamos a tener estos movimientos, este de entrada y este de salida. ¿Vale? Entonces podemos moverlos, en este caso, ya sea con los tipo de articulación, lo tenemos en joint, vamos a cambiar a coordenadas de mundo. Ahí está, vamos a subir un poquito la velocidad y con eso nosotros vamos a poder empezar a desplazar esto. Recuerden, no olviden los puntos que mencionábamos. Tenemos puntos de desplazamiento o de travel para asegurar o garantizar que el robot va a pasar por el punto que nosotros queremos. Los puntos de aproximación, los de contacto. En el caso como aquí vamos a simular que vamos a hacer una soldadura o un corte en el contorno de estos objetos, pues no necesitamos levantarlo. Pero si fuese necesario, tendríamos que levantar para hacer un recorrido. Por ejemplo, si solo estuviera punteando en los vértices, aquí, pues el desplazarnos por él, pues tendríamos que levantarlo para poder desplazarnos. Y ahí sí lo podríamos hacer de esta forma, ¿no? Pero tendríamos los puntos de aproximación y contacto en todos, y ya después hacia acá. Pero bueno, en este caso, como vamos a simular que es un cordón, pues no lo vamos a despegar. Ok, entonces vamos a movernos y sería, por ejemplo, en el eje X negativo del robot.
Z, me pasé, fue bueno. Ya bajamos en Z. Diapositivo. Velocidad y seguimos bajando en Z. Les decía, si nosotros tenemos bien identificados los parámetros de los objetos, nuestro entorno de trabajo, podríamos nosotros determinar o deducir la posición, pero aquí sería importante poder obtener el primer punto para después tener los demás. Y nos tenemos moviendo en X. Por eso es importante que bajemos la velocidad, porque si nos equivocamos de tecla, de movimiento, vamos a colisionar. Lo voy a dejar aquí. Nos va a faltar. Vamos a grabar ese primer punto y ahorita lo vamos a editar. ¿Vale? Vamos a corregir aquí unas coordenadas. Bueno, voy a grabar ese, el join, y voy a grabar uno arriba. Voy a subir en Z. La velocidad. Y ahí grabamos otro. Entonces, en este caso, mentira. Vamos a grabar. No, voy a regresarme al otro. Es que debimos haber agregado dos. Para que nada más retoquemos el de acá arriba. Déjenme regresar al otro anterior. Con backward. Ahí voy a agregar otro más. Ahí está. No me la voy a agregar. Entonces voy a subir. Les decía en Z positivo. Y esto lo vamos a dejar bien parejito para que quede bien. Por ejemplo ahí. ¿Vale? Y lo voy a modificar. Voy a modificar el 2, porque es el donde tenemos la primera aproximación. Entonces ahí le voy a dar touch up. Listo. Entonces ya de esta forma ya le puedo decir forward y se va a ir el 3. O de regreso. O le puse backward nuevamente. Este primer punto se aproxima, contacto. Y ya, entonces ahora necesitamos probar esto. Y como estamos en coordenadas cartesianas, pues es más fácil, ¿no? Nos vamos a mover en este caso en el eje Y positivo, negativo, perdón, para que se aleje. Lo pasé. Y la ventaja que en ese plano, pues ya no estaría cambiando tantos valores. Aquí, si acaso, estaríamos trabajando un poco con esta. Bueno, voy a bajar más aún. Tratar de hacer la posición. Y ahí nuevamente, ahí grabaríamos el siguiente punto. En este caso, como no queremos que levante, vamos a hacerlo así. Punto. Ahora nos movemos en X del robot, X positivo. Vamos a ver. Ahí está. Voy a subir la velocidad.
Queremos más precisión. Nos acercamos. Voy a bajar velocidad. Ahí está. Y después ahorita retocamos. Grabamos ese punto. Y ahora nos movemos en el Y. Y positivo. Se movió mucho. Vemos la velocidad. Ok, entonces agregamos este. Y ya con eso terminamos. Y ahorita lo retocamos para que quede mejor. Y ahora ya vamos a regresar al punto 3. En el punto 3 ya lo tenemos grabado. Insertamos nuevamente punto. Pero aquí, en lugar de decirle que sea el 7, nos regresamos al 3. Enter. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a cerrar aquí. Nos tenemos que regresar al 2. Le vamos a insertar otro punto. Tenemos que regresarnos al 2. Y finalmente, de aquí del 2 nos tendríamos que desplazar al siguiente objeto y después atacar. Pero vamos a ver cómo quedó este. Estamos en el punto 6, aquí en el arroba. Vamos a darle forward con lo que acabamos de grabar. Se mueve, pero recuerden, no lo tenemos en pasos, por eso se nos está oyendo. Hasta ya está el principio. Y ahí es en donde quedó, ¿no? Vamos a iniciar nuevamente. Vamos al paso 1. Bien lo tenemos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, pero bueno, aquí en este caso aún no le hemos dicho que sean movimientos lineales, ¿no? Entonces por eso está haciendo esas partes, esas curvitas. Perfecto. Vamos a correrlo. Y vean, vamos ahorita a retocar algunos puntos o editarlos directamente desde la parte de la pantalla de posiciones. ¿Vale? Vamos a hacer una corrida para que nos genere la trayectoria. Voy a llevarlo a la siguiente posición. Vamos a la primera. Desde ahí, partir desde ahí. Entonces vamos a correrlo aquí. Y vamos a ver las trayectorias que va a hacer y después ahorita las vamos a cambiar a lineales. Ahí está. Entonces ahorita vamos a cambiar todos. Desde el punto 1 al punto 2 puede ser un movimiento de join. Del 2 al 3, entonces ahí sí ya tendría que ser lineal. Del 1 al 2. Incluso desplazarme al punto 1 podría hacerlo yo en una articulación, en un movimiento de articulación, porque para ponerlo en el punto de seguridad.
Bueno, ¿hasta ahí me siguen? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Profe. Perfecto. Sí, Bueno, sí, profe. entonces ahorita, entonces ya Tengo nada una más. duda. Sí, adelante. Esas líneas azules aparecen solas, las de como de la trayectoria. Ah, ok, estas que tienen aquí, estas que aparecen aquí, es cuando los corremos en modo automático. Es decir, cuando lo ponemos acá arriba, en esta parte, le ponemos el play y el robot va a generar el programa solito y nos dibuja estas trayectorias. Si nosotros no lo corremos y nada más lo simulamos paso a paso, no nos hace el trazado. No nos hace el trazado, nada más nos marca los puntos más cortos entre distancias entre puntos, por ejemplo, del punto 2 al punto 3, lo marca como una línea recta. Entonces parecería que lo está haciendo de forma lineal, pero no. En realidad, cuando ya hacemos el corrimiento, por ejemplo, un shift forward, voy a dar shift forward y me deja. Ahí. Perdón, es que está desactivado el teach. Cada que nosotros corremos el robot en modo automático, se apaga el teach pendant, lo tenemos que encender y aquí ya le podemos dar forward. Entonces se mueve, otra vez le quité el stick. Vamos otra vez forward. Nos vamos paso a paso, baja la velocidad para que se vea. Y no nos hace el trazado, pero si se dan cuenta parece que lo hace de forma lineal. Sin embargo, sí hace esas curvas porque ahorita lo estamos haciendo con movimientos de articulación. Pero ya cuando le decimos que le haga el play, voy a bajar mucho más la velocidad a ver si se alcanza a ver el movimiento. Un 5%. Voy a regresar. Sí, sí se trata de hacer, nada más que no nos imprime la trayectoria, ¿no? Hasta que lo tenemos ya en modo play, acá, en automático. Es cuando van a salir esas líneas. Y cada corrida que hagamos va a cambiar el color. Por ejemplo, ahorita lo voy a poner aquí, le voy a poner play y me va a dibujar otra vez esas trayectorias, pero ahora en otro color. Y de hecho me hace un historial. Aquí me pone. Yo puedo ir borrando el historial de trayectorias, de puntos, modificaciones, porque puedo estar modificando esos puntos, los puedo estar retocando y a lo mejor uno de ellos es el que me quedó mejor y ya lo descompuse. Puedo recuperarlo aquí con el simulador. Pero digo, bueno, son algunas herramientas a la hora de estar trabajando en real con el robot, pues tal vez nos malacostumbren a tenerlas y después estemos llorando porque no la tenemos a la mano ahí. Pero lo que sí podríamos hacer es que si tenemos bien dimensionado nuestra estación de trabajo, exportarlo al robot y verificar que efectivamente tengamos esa parametrización de forma correcta con las trayectorias y demás. La desventaja aquí sería es que aquí todo estaría idealizado con eh, homogeneidad de las partes, es decir, nosotros estamos partiendo, suponemos, de que el objeto que es un rectangular y que esté completamente parejito, pero puede ser que en un extremo quede un poquito más bajo, más alto, que el piso sea regular, ¿sí? Tal vez la mesa sí está bien, derechita y todo, pero la parte donde nosotros lo vamos a sentar tenga irregularidades y el ángulo en donde lo estamos poniendo sea diferente. Entonces, habría que tener cuidado. Eso es lo que podríamos tener a la hora de pasar de este simulador a la parte real, ¿no? Aunque tengamos todos los dimensiones de los objetos y las posiciones coordenadas, corremos el riesgo de que no sea regular el suelo. Ok, bueno, entonces les decía, si yo lo vuelvo a correr, me va a generar otra trayectoria, incluso de otro color. Bueno, ahí está. Y lo mantuve en este caso de todos ¿cómo se llama? Movimientos articulares. Vamos a cambiar entonces, les decía, del punto 1 al punto 2 podemos incluso llegar en modo join, que es este 2 que tenemos aquí. ¿Vale? Del 2 al 3, que es el que vamos a tener aquí, entonces tenemos que llegar en un modo lineal. Entonces me pongo aquí en el join, incluso con el teach pendant igual navego, me pongo a J y ahí le voy a dar ¿cómo se llama? Un modify, ¿no? Modifico y le digo que sea lineal. No, bueno, está apagado el teach, recuerden, cada que corremos modo automático se apaga el teach, hay que volverlo a encender. Le damos lineal, ahí también vamos a ir cambiando las velocidades. Les decía, la cuestión de ¿cómo se llama?
de movernos, por ejemplo, del punto, de poner un punto de aproximación del 2 al 3 es porque si nosotros nos vamos del 1 al 2 lo podemos hacer con una velocidad alta. El punto de aproximación precisamente es eso. Del 2 al 3 que va a ser el contacto, yo puedo bajar la velocidad y aumentar la precisión para que tengamos un mejor desempeño. Entonces, aquí vamos a dejarlo del 3, del 2 al 3 se va a ir lineal, del 3 al 4 también lo necesitamos lineal, entonces puedo poner lineal, del 4 al 5 lineal, del 5 al 6 lineal, y del 6 al 3 lineal igual. 6 al 3 lineal y del 3 al 2 igual lineal aquí. Para que regrese este punto completamente lineal. Y ya de aquí, si me quiero desplazar al punto que va a ser encima del círculo, del cilindro, pues lo puedo hacer con un movimiento de join. ¿Por qué hacer estos cambios? Bueno, porque como no le estamos demandando al robot que haga una interpolación en trayectorias, hace movimientos más rápidos. Entonces, cuando hacemos un traveler desde un punto de aproximación a otro, es recomendable que hagamos movimientos de articulación para tener un movimiento más rápido del robot. Vamos a ver, entonces, ya hicimos las modificaciones, vamos a volver a correr en automático, a ver cómo lo desarrolla. Y ahora sí, lo que nos dibujó, sí es completamente esta trayectoria. Parece que no hay tanto problema. Vamos a hacer unos zooms. Y bueno, si nos ponemos quisquillosos, vean, quedamos dentro de la pieza y tanto en Z como en X, ¿no? Aquí quedamos fuera. Si estuviéramos tirando un cordón, pues ahí tendríamos unos problemas. Eso lo tendríamos que verificar, les decía, considerando que la pieza es completamente cuadrada, ¿no? Imagínense que aquí esta pieza también tuviera estos problemas por ejemplo, que aquí nosotros pensamos que está exactamente a 90 grados, si no, abre un poco la pieza y entonces, si nosotros nos basamos exactamente en las coordenadas que creamos de nuestro espacio de trabajo, podríamos tener estos problemas. Pero la ventaja es que podemos hacer después retoques de esos puntos. Por ejemplo, el primer punto en el cual nosotros estamos aquí trabajando, que es el punto 2. Vamos a trabajar con el 3 para sacar las coordenadas. Por ejemplo, el 3, nos vamos a posición y nos va a desplegar. No sé por qué no me saca una sola pantalla para que se haga más grande. Ok, bueno, posición. Y vamos a poner Word. Pero esta es la posición que tiene actualmente el robot. Yo quiero la posición en la 3, posición. Ya, nos dice que está en 748.121, que es el X. Si se dan cuenta que de atrás, porque si recuerdan cómo teníamos nuestra estación, teníamos aquí en este eje, teníamos menos 1700, ¿no? Aquí. Y de hecho, ahorita nos está marcando menos 1950 porque eran los 250 de este objeto. Entonces, si tengo 1700 y me estoy rezando 250, en la cuestión de Y, voy a tener 1450, ¿no? Como tenemos aquí. Entonces, tenemos ahí un punto 88, está saliendo un poquito, ¿no? En este caso. Aquí vean este punto, por ejemplo. Este valor de Z no es de la base del piso hacia el objeto, ni de la herramienta al objeto, sino es la altura que tenemos de este objeto hacia el cero del robot. Es decir, estos 154.90 y tantos milímetros de este punto sería la altura que tendría con respecto al cero del robot, pero el cero del robot está a esta altura. Bueno, y de aquí hacia acá. Por eso es que está marcando al robot como un cero, porque esto es con respecto a las coordenadas del mundo. Y recordemos que el mundo del robot está por esta parte, más o menos. El eje Z, el eje X y el eje Y, ¿no? Ahí está. Bueno, en este caso tenemos el eje, sí, el eje X y Y. Voy a capturar este y otro.
Entonces veamos aquí en el robot. Lo tenemos, al robot se encuentra en el eje y tendríamos estos, les decía, a la mitad eran 1700 menos 250. Entonces aquí nos queda 1450 en Y. Ese punto debe tener 1450, bueno, es casi no, menos 1450. No lo modifico, menos 1450. Tengo apagado el teach, por eso no lo modifica. Ahí está. Eso, menos 1450. Ahí está. Y, por ejemplo, en Z, está muy próximo. Vamos a ajustarlo esto un poquito adentro. Quedó adentro. Si se dieron cuenta en esta parte de acá, vamos a ponerlo en 155 milímetros. Y en este son 750 de acuerdo al X que tenemos del robot. Recuerden, el X está hacia adelante de él, en la pancita. El Y positivo está hacia acá y el Z hacia arriba. ¿Vale? Entonces aquí nos marca, lo más seguro es que tengamos en menos 750. Y vamos a conservar el mismo ángulo, porque de esto, si nosotros giramos en los ángulos, en Z, en W y Y, lo que va a hacer es que cambie la herramienta a la hora de estar llegando a ese punto. Entonces voy a poner menos 750. Y le vamos a dar done. Vamos a ver cómo modifica ese punto. Ahí está. Déjame aproximar para ver. Se pierde un poquito con esto. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, si yo lo modifico aquí, de una vez, otra vez, lo voy a poner posición y vamos a mover, por ejemplo, el Y. Voy a quitar 100. En lugar de que sea 1450, lo voy a poner 1350. Vean cómo lo desplazó. Entonces, aquí, aunque todavía no le digo done, ya aquí el simulador me podría decir bien si estoy acercándolo. Entonces, este era 1450. Y ahí está. Y en el caso del punto 2 que está arriba, se debería de tener los mismos valores, nada más que tenemos un offset en Z. Entonces vamos a copiarlos, 750, 1450 y 155. Pero si queremos que suba, por ejemplo, 5 centímetros, pues serían 50 más, aquí 50 milímetros. Pues vamos a editar ese segundo. Entonces, a ver, ayúdenme. El primero era que 750, ¿no? Menos 750. Este igual era 1450. Y este, vean, se quedó muy, muy arriba. Vamos a dejarlo en 205, ¿no? Para que no esté tan alejado, solo 5 centímetros de contacto. Aquí ya lo tenemos muy cerca. Le damos a Done. Y entonces así con esas coordenadas ya podríamos nosotros modificar los demás. Por ejemplo, si tenemos que recorrer en el robot en X, lo movimos en X, al siguiente punto, lo que era el 4, por ejemplo el 4, vamos a modificar la posición. Tendríamos que haber quedado, en este caso, el robot, aquí nos movimos, perdón, en este, es el robot en Y. Entonces teníamos 1450 más lo que desplazamos, que son 50 centímetros, 500 milímetros, pues nos quedaría menos 1950. Bien, ya salió un poquito de lo que nosotros teníamos aquí pendiente. Bien. Y el X nos quedó un poquito adentro. Déjenme corregir. No, este sí quedó bien. Sí está afuera. Nada más es lo que se mete. Entonces también vamos a corregir el X. Ok, en este caso, el otro era 150. Menos 150, perdón. Y ahí está, ya se arregló. Y este nos quedaría en 155, para que no quede tan adentro de la pieza. El siguiente, el 5. Igual, vean cómo queda adentro, queda muy, muy afuera. Lo vamos a cambiar esos puntos. Esto también lo podemos hacer, les digo, tanto como por retoque,
cómo a estar modificando así los puntos, ¿no? Vamos a ponerle posición. En este caso, como tenemos bien orientado el espacio de trabajo, este sería menos 250. Este sería menos 1950 y este sería 155. Y le damos, bueno, veamos. ¿Sí? Teníamos anteriormente este punto y ahorita ya lo corregimos hacia acá. Y bueno, ahora este de acá el 6, lo voy afuera, vamos a ver, un 6 debería de quedar en los menos 250, en menos 1450 y 155. Ahí está, para que no quede dentro. Y bueno, los demás pues ya quedaron ahí modificados. Vamos a ver cómo lo mueve. Vamos a correrlo aquí. Pues tenemos ya nuestro punto de aproximación más cercano a la pieza y ya vimos que las trayectorias que está haciendo ya son más exactas. Pero les digo, les reitero, esto es si con nosotros estamos completamente seguros de que nuestras formas son regulares, están con las medidas que nosotros estamos especificando. Si no, vamos a tener que hacer en la estación ya en real, hacer retoques, llevar el robot hasta ese punto. Esto, por ejemplo, sí es fácil cuando ya conocemos una posición en articulaciones del robot y queremos ponerlo en una posición de descanso o queremos, en este caso, ponerlo en una posición de seguridad, que también sabemos las coordenadas, ahí no habría tanto problema ponerlo arriba. ¿Vale? ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, Profe, sí, adelante. perdón. Nada más me podría repetir cuál es la herramienta para que se vean las medidas pues, de la mesa y de las figuras. Ah, ok, sí. Esa está aquí, es esta reglita. Oh, ¿dónde está? Aquí. Y le damos clic y nos abre una ventana de diálogo. Oh, ¿dónde está? Está. Y me dice de dónde a dónde, from to. Y puedo seleccionar la superficie, ¿cómo se llama? Un costado, un vértice, seleccionar de varias superficies. Entonces, por ejemplo, para medir, aquí ya en automático me está haciendo desde un vértice. Vamos a poner desde un vértice. Desde un vértice, le doy el otro y aquí ya me está midiendo, ¿no? Que la mesa mide 2000 de largo por 1000 de ancho y también la altura la puedo sacar. Voy a hacer otra medición. Desde arriba hasta la parte de abajo. Y ahí tenemos, que son 700 milímetros. Este tiene de altura, me parece que son 12.5. Sí, aquí está, 125 milímetros, 12.5 centímetros. Y ya, lo podemos ir agregando aquí. Aquí nos aparece también en el historial las mediciones que vamos haciendo. Y también las podemos ir eliminando. Ah, ok, ok. Ya, lo cierro y ya se quita. O podemos agregar mediciones. Por ejemplo, aquí, crear dimensión. Y nos va a dejar aquí siempre una cota. Le digo que cree una dimensión. Y me va a dejar aquí un punto de referencia. Pero bueno, ahorita nada más lo queremos para ir parametrizando los objetos. ¿Vale? Ah, gracias. ¿Cuál sería el punto que nosotros necesitamos ahora? Ah, bueno, les explico cómo vamos a hacer el movimiento circular. Para el movimiento circular necesitamos decirle dos puntos. Primero necesitamos posicionarlo, o lo necesito llevar aquí arriba. Después moverlo hacia abajo para que haga contacto con el objeto. Y aquí vamos a grabar otro punto. Entonces, ese movimiento que vamos a hacer ahí va a ser lineal para que sea un movimiento de precisión. Del punto en el que estoy ahorita en el robot hacia acá, lo puedo hacer con join. Pero en este hacia abajo, tiene que ser lineal para que lo hagamos con un movimiento de precisión, baja velocidad y alta precisión. Y en este punto tenemos que insertar un movimiento lineal hacia acá. Y estando en este punto, insertamos, es decir, me muevo hacia este punto. Y ya que estoy aquí, inserto
lineal y después lo cambio a circular. Al cambiarlo a circular me va a pedir el punto final del arco. El punto final del arco, que sería este. Podríamos hacer un ángulo más grande, es decir, yo lo podría llevar hasta acá y entonces el robot tendría que calcular este arco así. Pero es recomendable que los arcos no sean mayores a 180 grados. Sí lo puede ser hasta de 270, pero corremos el riesgo que el robot haga esto y no haga completamente el contorno, ¿sí? Entonces, por eso se dice que de preferencia hagamos que esto solo de 180. Entonces, lo cambiamos aquí a lineal, a circular, nos va a dar el punto medio y nos pide el punto final. Con un retoque le damos el punto final. Y ya que estamos aquí, nos vamos a volver a mover a este punto. Le damos el punto medio y nos va a pedir el punto final. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer eso. Entonces, lo voy a mover. Déjenme capturar esta, a ver si lo puedo capturar. Entonces, ahí está. Sí. Entonces, por ejemplo, ya estamos ahí. Me voy a mover en el robot para estas coordenadas. Ahorita lo voy a hacer así con el teach para ver la aproximación. Entonces nos moveríamos en el eje del robot, la pancita en el eje X positivo. 50 no es mucho. Tendremos el teach al 50. Vamos a mover en X. Voy a tratar de dejarlo exactamente en uno de los vértices del cilindro. Vamos a suponer que fuese ahí. Ahorita lo volvemos a retocar con los valores de las coordenadas, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer, aquí vamos a grabar una posición que va a ser en joint. Y ahora voy a bajar en Z. Z menos. No me pasé, pero bueno, ahorita lo corregimos. Vamos a subir un poquito. Ahí está. Y vamos a agregar el otro punto, pero este sí lo vamos a poner en lineal. De una vez. Tipo lineal. Ahí está. Y les decía, entonces ahora lo que tenemos que hacer es desplazarnos hacia un cuadrante, dependiendo hacia dónde queremos que se mueva, si este de afuera o el de adentro, y grabarlo como movimiento lineal y después cambiarlo a circular. ¿Vale? Entonces me voy a desplazar, voy a hacer lo siguiente, me voy a desplazar en el eje XY negativo, y luego me regreso a X negativo para llegar a este punto. E inserto ese, ¿vale? Entonces vamos al Y negativo. Vamos a subir la velocidad. Les digo, lo estoy haciendo de las dos formas, como si lo estuviéramos haciendo en el robot, sin herramienta de las coordenadas, y la otra, pues, utilizando las coordenadas, ¿no? Vamos a tener, el otro es X negativo. Vamos, que hay que vamos a otro poquito. Ahí. Parece que ahí está. Si no tomamos ahorita, retocamos con los valores. Y ahí, entonces aquí yo voy a insertar un punto, una línea lineal, pero después lo voy a cambiar a circular. Le voy a dar circular. Y vean, me pide el punto final. Entonces, con esto yo me voy a ir a esta parte para que ya nada más le dé un retoque. Entonces, me voy a regresar en X positivo. Tratar de dejarlo en la misma posición. Y luego sigo avanzando en Y negativo.
Y ahí ya más retoco para enseñarle el punto final del arco. Ahí está. Bien, ya se hizo, aquí se alcanza a ver un poquito la trayectoria como la está interpolando, aunque queda por dentro, ¿no? Y bueno, aquí ya volvemos a agregar un movimiento lineal hacia el otro cuadrante y terminamos en este punto, ¿no? Entonces, aquí voy a mover en X positivo. Y voy a regresar aquí. Este sería en Y positivo. Voy al chat, permítame. Ahí ya moví esto que de dentro. Entonces aquí inserto una línea, un punto lineal, pero lo voy a cambiar por circular. ¿Vale? Y me vuelve a pedir el punto final. Entonces en este caso, aquí ya lo puedo agregar porque el punto final ya lo tengo grabado, es el punto 8. Aquí ya le doy 8, enter. Y listo. Y de ahí me regreso al 7 nuevamente. El punto, le voy a poner que al 7 y que sea lineal. Está. De hecho ya me lo interpreto como lineal. Pero bueno, aquí nosotros tenemos que haber dado lineal. Ok, vamos a ver. Entonces le voy a decir, estamos en este. No nos va a dejar terminar. Vamos a ver. Los clic y forward. Sí, nos dice que no está este. Entonces lo voy a llevar al punto 7. Forward. Sí. Forward. No. Limpiamos la trayectoria y le damos forward. Subir un poco la velocidad. Entonces vamos a ver cómo se va a desempeñar. Aquí nos va a generar ahora sí el arco. Se va a tener forward y nos debe de completar el arco hasta el punto 10. Ya nos aparece la arroba, llegó el punto y nos vamos a ir al 11 también con movimiento circular. Ahí está, ya lo detectó. Y terminamos en el 8. Y lo vamos a subir. El término. Con Touchu, sí, pero es con Shift, Touchu. Me preguntan cómo lo grabé. Sí, cuando ya quiero, por ejemplo, en esta parte, en donde están los dos puntos, que es el final del arco, me tengo que poner por fuera en la línea y me dice Touch, pero acuérdense que todos los retoques son con Shift, si no, no me los graba. Entonces tengo que retocar ese último punto y es en el punto en donde el cual llegue. En el caso del último de circunferencia aquí, no le puse Touch porque yo ya tengo el punto grabado, que es el 8, nada más lo reutilizo. Y como esta parte de una trayectoria, él interpola el punto final y genera el arco. Ahí está. Entonces vamos a ver cómo quedaría si generara toda la trayectoria. Porque obviamente nos quedó muy adentro, muy afuera. Vamos a ver cómo queda. Vamos a correr. Doy play. Y desde este punto se va a dirigir al 1. Ese ya sin problema. Veamos, ahorita vemos qué pasó ahí. Me quedó muy adentro. Y ahí termina. Incluso ni se alcanza a ver el contorno. Aquí, por ejemplo, unos quedan adentro, otros afuera. Entonces, si lo estuviéramos haciendo esto ya con el objeto, ya le hubiéramos rayado, le hubiéramos dado un llegue a la pieza, ¿no? Entonces, la ventaja es que ya tenemos la estructura, el esqueleto de la circunferencia, lo que vamos a hacer es retocar
o editar. ¿Sí? Por ejemplo, este punto 7, si nosotros tuviéramos aquí estas posiciones. Recuerden, ¿qué diámetro tenía? Bueno, vamos a medirlo. Desde, vamos a ponerlo en vértice. Y ya me lo está midiendo. Si no está marcando el diámetro, 1567, no. Es que lo está haciendo desde acá. Desde este vértice hasta lo que ve. Igual, un radio de diámetro de 500 milímetros, ¿no? Entonces, igual, esto pues como lo organizamos bien fácil, vamos a sacar las coordenadas también fáciles, ¿no? Es decir, teníamos la línea a la mitad, que ese es el 0. Sabemos que de aquí a acá hay 1 metro. Entonces, la mitad debe de estar en 500, ¿no? 500 milímetros de aquí a acá. 50 centímetros. Y, y esto mide 50 centímetros. El centro de este objeto nos quedó a 1700, ¿no? Que es lo que nosotros pusimos la mesa. Y si tenemos por ahí dudas, por ejemplo, podemos darle clic a la mesa para que nos aparezca el sistema de coordenadas, que efectivamente está a la mitad, ¿no? Entonces, ahí serían 1700. Entonces, el centro de ¿cómo se llama? Este cilindro está a menos 1700 en Y. Y también podríamos entonces desplazar las coordenadas, por ejemplo, para poder sacar este primero que quede exactamente en el vértice. Entonces retocaríamos este punto, el 7, y nos vamos a ver las posiciones. Dice que está a 486 en X, 1450 en Y. En Y no hay problema porque nosotros no nos movimos en Y, solo lo jalamos así de la parte del cuadrado. Y 205 en Z. Tampoco tenemos problema en Z porque tal cual así lo movimos, se grabó. Entonces lo único que tenemos que ajustar es que debería de estar en 500. En 500 en X. Entonces vamos a ponerle 500. No lo va a modificar, no he aprendido el teach. Venciendo 500, enter. Y ya lo recorre. Entonces ese sería el primero. Le doy done. El punto 9, de acuerdo a nuestro, perdón, el 8 nada más vamos a bajar igual las coordenadas. Eran 500, 1450 y este era 155. Sí, 155. Para que no quede tan adentro, porque ven que nos quedó adentro y por eso no lo marcaba bien. Entonces, ahora sí, el 9 que tenemos acá, vamos a ver qué posiciones teníamos. Teníamos 251. Entonces, ¿cuánto nos quedaría, por ejemplo, en las coordenadas en X? En X del robot. Ahora nos debe de quedar en 250, que nosotros teníamos el otro en 500, pero recuerden que es un diámetro de 500. Entonces, recorre de la mitad, 250. Entonces, aquí debería de quedar en 250. En la parte de Y, teníamos en el otro 1450. Y tenemos que sumar 250. Nos quedan 1700, que es en donde está la mitad de la mesa. Y esta pues, nos quedó en 155. Le damos done. Y ya se ve el objeto más afuera, ¿no? Estaba hasta adentro. Y el 10, la posición en Z, aquí nos quedaría en 450, otra vez en X. En Y nos queda 1950, pero negativo. Y en este nos queda 155. Ya como se dan cuenta aquí esta línea no se alcanza a percibir porque quedó dentro. Cuando ya corrijo el punto, ahora sí ya me la marca bien. El 11.
Pues aquí tendríamos que quedar en 750. En el Y debería haber sido 1700 menos 1700. Y esta sería un 1155. Y vean, ya, ahora sí ya lo marco. Y bueno, pues el punto 8 y el 9, pues ya lo modificamos. Entonces vamos a correrlo nuevamente. Ah, creo que me equivoqué en una posición. Lo dejé un poquito afuera. ¿Qué valor les tocó? Creo que es este, ¿no? El 10. Bien, nos quedó muy afuera. Vamos a modificar el 10. Le damos en 10. Permítanme un segundo. Perdón. Entonces vamos a modificar este 10. Y quedamos que eran... ¿Qué pasó? Pero sí, sí estábamos en 1950. Porque no me está detectando. Nos movimos. Estamos un poquito afuera. Pero déjenme ver. 300 en X, si está bien. Nueve. Aquí en X tenemos en 250. Ok, así en el 10. El X debe estar en 500. Ahí está. Por eso. Porque eran los 250 de la. Lo mismo que debería de estar el de acá. El punto 8. Esto nos quiere. Ese era el error. Está estorbándome el pitch. Está. Voy a volver a correr. Ahora sí. Ese era el error de esas coordenadas, ¿no? Y ahí lo podríamos regresar a la posición 1 para que termine ya aquí con join. Encendemos.
Y para que termine toda la trayectoria. Bien. ¿Alguna duda? ¿Todos llegaron al mismo resultado? Vean, y cada vez que corremos nos va generando un historial de trayectoria. Y nosotros podemos eliminar a lo mejor alguna que no nos haya convencido, o si queremos ir viendo cómo lo fuimos realizando, aquí va apareciendo. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer, bueno, ahorita ya no nos da tiempo, pero de actividad para que ustedes lo realicen y practiquen, vamos a hacer las mismas trayectorias, pero vamos a hacer estas figuras. Ahorita se las mando al chat, permítanme. ¿Ya les llegó? Bueno, son estas figuras, ¿no? Entonces, estas miden igual, son como las que acabamos de hacer de 500 por 500. Y esto entonces va a medir 25 centímetros. Esto mide 50, 50. Y este mide de diámetro 25 centímetros. La separación entre ellos no importa. Nada más es que haga esas trayectorias. Recuerden, punto de contacto. Lo que sí es que debe de generar esta figura. O sea, estas figuras, este rayado. Entonces quiere decir que vamos a tener punto de aproximación, contacto, y de ahí nos lo despegamos, hacemos la figura. Para movernos de una u otra tenemos que despegar y movernos a otro. Tenemos que tener puntos de contacto o de transición nada más entre estas figuras. Y de ahí hacemos otro programa para que haga esta otra. Igual, tenemos un diámetro de 50 centímetros, entonces esto nos medirá 50, obviamente esto es 25. Aquí tenemos 50 centímetros, igual, 50 de aquí, aquí hay 25. Entonces, del lado que quieran comenzar, llegar, contacto, hace la curva, cruzo, como cruzo, y me despego. ¿Vale? ¿Queda claro? Ok, profe. Sí. Bueno, pues eso sería todo por esta sesión, muchachos. No sé si tengan alguna duda, comentarios, se atrasaron en algo, me dicen. De todas formas, la sesión la estoy grabando. Ok, La profe. sesión la va a subir a Neo, ¿verdad? Sí, de todas formas, ahorita si no está muy grande, se las mando al WhatsApp, o si es más fácil que las suba a YouTube, les mando el link. Ahorita les mando el link de YouTube. Va que va. ¿Vale? Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión, muchachos. Nos vemos la siguiente clase, nos vemos al rato por acá. Cuídense. Sale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.